Tenemos una serie de objetivos con esta formación en rescate vertical y vamos a dar una preparación tratando de manejar lo industrial, pero enfocado en temas de emergencia, en tema bomberil, en enfermería, donde vamos a ver que un poquito nos vamos a salir de la normativa industrial, normativa laboral, porque al cumplir la normativa laboral, el rescate bomberil o el rescate de emergencias no sería plausible, no sería aplicable, debido a que hay ciertos criterios que debemos manejar como normativa de labor, de trabajo, pero en la normativa, digamos que nos limita un poco a una preparación. Cuando hablamos en tema bomberil o emergencias, ya esa preparación es muy general, pero no también especifica los riesgos. Ya vamos a ver eso. Entonces vamos a desarrollar competencias técnicas para ejecutar rescates verticales seguros. Al decir rescates verticales seguros, hacemos referencia a que hay unos ciertos procesos que debemos aplicar antes de, entre ellos, la formación que estamos haciendo. Creo que para muchos es conocido, o para los que no, actualmente han muerto bomberos haciendo rescates acuáticos y estructurales. O sea, hace poco colapsó una placa, murió un bombero, creo. Y también en un rescate acuático murió otra persona del cuerpo de bomberos. Entonces, la idea de esto no es solo decir yo soy bombero o yo sé de rescate, me subo como sea y no va a pasar nada. Hay que seguir ciertos parámetros técnicos que hacen que de pronto no cumplamos una normativa como tal de trabajo, pero sí que el rescate sea manejable en seguridad. ¿Listo? Objetivo también, reducir la accidentalidad en trabajos en alturas mediante prevención y respuesta efectiva. Nosotros como bomberos o como entidades de emergencia, respuesta, seguridad y salud del trabajo, también podemos tener un accidente, ¿sí? También puede haber un accidente sobre el accidente. ¿A qué me refiero? Un bombero también se cae, un enfermero también se cae, seguridad y salud, las personas de seguridad y salud también tienen la probabilidad de caída. Entonces, minimizar estos procesos de caída. Vamos a integrar protocolos internacionales y nacionales en la práctica operativa. Nos vamos a dar cuenta que en Colombia estamos muy escasos de normativa en cuanto a seguridad, no solo de seguridad y salud en el trabajo, sino en procesos de emergencia. Por eso nos acercamos mucho más a la normativa internacional. Vamos a preparar a los participantes para la capacitación práctica en rescate. Vamos a enfocar poste, escalera, cuerda y estructura. Todo eso se hará mediante sistemas de ventaja mecánicos. Dios permita el día domingo nos rinda mucho el tiempo para manejarlo de la mejor manera. A aclarar que vamos a tener una programación de 7 de la noche a 9 de la noche. Trataré 9 en punto ya haber terminado con ustedes cada día, porque yo sé que de pronto tienen otras responsabilidades, deben descansar, pero pues si nos extendemos un poquito, me, me entenderán en cuanto a quiero hacer una muy buena formación. Entonces, cuando hablamos de rescate, vamos a ver una diferencia entre el rescate bomberil y el rescate industrial. A la definición general de rescate es un conjunto de técnicas y procedimientos para acceder y estabilizar y evacuar a personas en lugares elevados, puntualmente cuando hablamos de rescate de trabajo en alturas o rescate en alturas. Sin embargo, los procesos que vamos a aprender no solo son aplicables para alturas, vamos a darse cuenta que los podemos aplicar de diferentes maneras. En los rescates realizados para bomberos, como último recurso, se realiza la intervención en condiciones extremas donde no se dispone de equipos certificados, aplicando técnicas improvisadas como materiales básicos para salvar vidas. Entonces vamos a iniciar esto viendo un video. No es muy asequible a nivel público por las características de este video, pero sí quiero que analicemos muchas cosas y de pronto las personas que tienen la capacidad de responder, de ver el video, de abrir el micrófono, eh, quiero que lo hagan. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Ventanas. Este. Gracias. ¿Me confirman que están viendo en pantalla, por favor? Estamos viendo el video, Jason. Listo.
Ok, ¿qué pueden analizar de este video? Quiero escucharlos. ¿Qué pueden identificar? Se- Que tocó cable de la alta tensión, se electrocutó. Se electrocutó. Ok, se electrocutó, bien, vamos bien. sí, Pues tengo, hay una persona en riesgo, obviamente no hubo caída, pero quedó colgando, no tiene un acceso, porque pues imagino que habrá perdido su escalera o parece que estuviera trabajando con pretales y pues él quedó ahí efectivamente. directamente. Y por el riesgo eléctrico que también tenía que en su labor, pues parece que eso fue lo que lo generó. Y hay incendios, se ve que hay, pues, hay, sus ropas están encendidas. Ok, Juan, Profe, pues iniciando la persona, pues obviamente que está en estado inconsciente, no cuenta con los EPPs, aunque tenga una explosión o algo así, los EPPs tienen que estar obviamente en la persona puestos, ¿sí? Aunque sea una gran magnitud, excepción, pero ahí no se evidencia que tiene casco, monja, guantes o otros equipos aptos para esa actividad cerca de las líneas eléctricas de baja tensión y media tensión. ok, bien. Para contextualizar, primero, tenemos una empresa de telecomunicaciones. En este caso, de pronto no es muy ético decir el nombre, entonces vamos a llamarla Oscuro. Oscuro. La empresa Oscuro tiene personal técnico en operación con postes en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, en muchas ciudades de Colombia, ¿sí? Entonces quiero mezclar esto con la normativa, quiero mezclar esto con el rescate y quiero mezclar esto con los bomberos. De pronto, si nosotros integramos la normativa de trabajo, nos damos cuenta que sí, efectivamente esto fue en Bogotá y nos damos cuenta que hay un incumplimiento normativo en una gran escala porque el artículo 16 de la resolución 4272, que es la norma de alturas, dice que los sistemas de acceso deben ser certificados y cumplir ciertos criterios para no enredarnos tanto en el tema. Y me dice que los pretales, aunque no son equipos certificados, se permitirá su uso siempre y cuando sean la última opción. Entonces, cuando nosotros miramos Bogotá, en Bogotá nosotros podemos, para acceder a un poste, utilizar diferentes opciones. Las más conocidas, entre ellas son los pretales, pero también son las escaleras de extensión y los carro canasta. Viable hacerlo con carro canasta, muy viable. Viable frente a seguridad hacerlo con escalera. ¿Por qué creen que la empresa Oscuro tiene técnicos de instalación con pretales si la seguridad no establece de pronto otros métodos más seguros? ¿Por qué la necesidad de los pretales? Porque debe salir como más económico. Perfecto. Si nosotros tuviéramos a cada uno de los técnicos de instalación de la empresa Oscuro, cambiarlos por su moto y pagar el rodamiento, cambiarlos a escalera, tendríamos que comprar escalera, tendríamos que tener una camioneta, para la camioneta tendríamos que tener un conductor, o sea, los costos se elevan a un valor que yo podría decir que sería hasta 4, 5 o 6 veces más de lo que puede ser, incluso muchísimo más de lo que puede ser con pretales, para generar más o menos servicios. ¿Qué creen ustedes? ¿Con los pretales generarían más o menos servicios? Más servicios. O sea, con los pretales generar más servicios y con la camioneta y escalera, más o menos servicios. Igual. Yo digo que por tiempo, buenas noches. Me disculpan un poquito si toso o algo, ando enfermita. Em, digamos que por temas, dices que con la camioneta, con todos los implementos que deben ser por movimiento, digamos que eso haría perder tiempo, ¿no? Es más ligereza con, con pocos equipos, ¿sería? Sí, tiene razón, Milena. Digamos que si nosotros lo miramos desde que un trabajador esté en una moto con los petales, la efectividad en el desplazamiento sería mayor que con una camioneta y más en un tránsito como Bogotá. Dime, Alejandra. Si algo así iba a decir, por lo menos para andar en camino tendrían que ser por lo menos dos funcionarios. En moto sería uno y él hace pues su función y tendría, digamos que para mover tres camionetas tendría seis personas. En moto tengo seis personas haciendo el mismo trabajo en 6 puntos diferentes de la ciudad. Efectivamente. Y en el tránsito de Bogotá, creo que para todos es claro,
que es mucho más rápido y efectivo el desplazamiento, puntualmente en desplazamiento, en moto, ¿va? Ahora, ¿qué me dice la normativa nacional sobre el rescate? Me dice que las empresas, en este caso, ¿no?, deben garantizar tres cosas fundamentales. Primero, un procedimiento de rescate, o hablámoslo así, plan de rescate en alturas. Segundo, equipos de rescate. Y tercero, un rescatista. Dime, Milena. Bueno, sobre eso que estás explicando, iba como a preguntar, es decir, los trabajadores ahí son conscientes, digamos que no se están cumpliendo eso que acabas de decir. Sí, A ellos, al parecer, lo que les dicen es que tienen es que cumplir, digamos, tal vez con una meta de atender clientes al día, sin importar sí, esas medidas de seguridad. O sea, aparentemente, y por lo que veo, por lo que veo, incluso la misma persona que está empleada haciendo ese trabajo es consciente de eso. total, Porque, ¿Por qué? Porque si tú tienes un curso, has recibido la formación, tienes total claridad de que pues algunas de esas cosas no es lo debido, o sea que así no se debe trabajar por tu seguridad. total. Yo creo que más de uno ha hecho muchas actividades donde sabe que se está exponiendo, no solo hablemos de laboral y en alturas, a nivel general, ¿sí? En las noches, llegando tarde a determinados barrios, en una moto, la velocidad de una moto, las vías en las que ando. Entonces, a veces somos conscientes del riesgo, pero creemos que no nos va a pasar nada. Muy seguramente esa persona creyó que no le iba a pasar nada, ¿sí? Gina, te tengo una pregunta. ¿Puedes abrir el micrófono? Esa es una pregunta, pero te voy a hacer una pregunta. Sí, Otra. señor. Perfecto. Gina, si yo te digo que te voy a regalar $1.000.000 en este momento, ¿qué dirías? Que gracias. Pero solo te tengo solo una solicitud o una condición. Mm. Tienes que morir mañana. Ah, no. ¿Lo aceptas o no aceptas? No. ¿Pero por qué si es $1.000.000? No, pero no porque ya muerta no los disfruto. ¿Ya para Exacto. qué? Entonces, ¿por qué les hago esta, no sé, experiencia? Gina me está haciendo entender que para ella $1.000.000 vale más o menos que la vida. Para Gina, vale más la vida que $1.000.000. Entonces yo me pregunto ahí, ¿por qué entonces muchas veces arriesgamos la vida por un turno de trabajo, por 80, 90.000, 100.000 pesos, en el caso de operador de oscuro, que valga 120 al día y eso es mucho, arriesgamos la vida? No la arriesgamos por $1.000.000, pero sí por 100.000 pesos. Tal vez es porque no creemos que nos vamos a morir. Ahora, ¿será que oscuro para ese tipo de trabajadores tiene el plan de rescate? De pronto, Con esa forma considero que no, pues no parece estar preparado ojo para la esos pregunta, temas. Es como ojo, que, pero dime, o sea, es como que qué. es como que lo que dices tú, están como que dale, que eso sale y no te va a pasar nada. O sea, eh, confía, tú no te vas a morir hoy. Claro, Alejandra, ¿ibas a decir algo? Es que lo que hoy es, si tuvieran un plan de rescate, obviamente si tú vas solo a hacer o a ejercer esa labor, no puedes hacerte un autorrescate en una situación como estas. Entonces Ujú. lo que pasa es que la gente cree que como se vuelve tan rutinario, entonces como no me ha pasado, entonces seguimos trabajando de la manera más confiada y no tenemos las precauciones cada vez que vamos a hacer dicha labor. Perfecto. Entonces, yo entiendo lo que dimensionamos, pero entonces cuando preguntamos por el plan, muy probablemente Oscuro, en cumplimiento de su sistema de gestión y a valoración por la ARL, el plan sí lo tiene. Entonces, no solo decir tenemos el plan, es decir, la aplicabilidad, ahí entra Milena y Alejandra en su versión, claro, solito, no solo porque el hecho de que esté solo, y es que si yo activo el plan de emergencias desde lejos, el desplazamiento también nos cuesta tiempo. Entonces, ¿quién debería rescatar a ese muchacho? ¿Quién cree que lo rescató? Pues Bombero. hasta que llegó bomberos o hasta que llega una ambulancia o algo. Efectivamente, Inge, entonces, disculpe, buenas noches, Larry dime, Sánchez. Mi nombre es Larry Sánchez. sí, la dime. Evidentemente,
Larry, se te silencia el micrófono, ¿me lo confirmas, por favor? Sí, disculpa. Eso evidentemente, como se ve en la foto, bombero, porque yo como personal de salud no cuento con las capacidades, no cuento con las escaleras hasta que llegue en el y quite la electricidad de las líneas. Evidentemente el personal más idóneo son ustedes bomberos. Total, tienes razón. Entonces vamos a mirar que en el momento de que el trabajador está haciendo su trabajo, como le decía Javier, sí tenía sistema de acceso, que efectivamente eran los pretales, pero el plan de rescate como que no, si lo tenían, no había la aplicabilidad, o sea, no había el rescatista o los equipos. Entramos entidades como bomberos, accedemos, pero entonces la seguridad del bombero, ¿dónde está en el siguiente video? Frente al criterio de seguridad, pues no vemos muchas cosas, porque ya somos una entidad de emergencias que ese es nuestro objetivo. De hecho, nosotros vamos hacia donde la gente huye y es entendible. Pero entonces ahí empezamos a analizar que nosotros como entidad de rescate y nuestros procesos damos una respuesta en el menor tiempo posible. Sin embargo, eso no exime la responsabilidad del empleador. Ahí estamos fallando. Entonces ahí es donde empezamos a conectar todo con todo. Porque me encanta esta formación. ¿En qué aspecto? Que tenemos gente o personas de seguridad y salud que deben analizar el tema de un sistema de gestión, que deben analizar un plan de rescate, que deben aplicarlo, que deben haber un simulacro, que debe tener personal entrenado, capacitado en esto. También vemos personas de atención en emergencias en cuanto a primer auxilio o primera atención, en las que debemos analizar, venga, y una descarga de este tipo, ¿qué lesiones me daría a nivel corporal? ¿Cuál sería la atención que se debería generar? Y claramente tenemos personas de rescate, en el caso bomberil, que tendrían que reaccionar con esto. Para envolverlos un poquito en el tema, si ustedes están como bomberos que hay presentes o como entidades de respaldo que hay presentes, ven la situación del video número 1, ¿qué harían? Digamos que un vecino les prestó la escalera, ¿acceden o no acceden? Es mi pregunta. Si digamos que están en la situación del video número 1. Perdón, profe, pero No, dices, ¿para ayudar a la persona? Sí, claro. sí. Yo, Pues no, no lo No, Ven haría. esto, pero ven esto. Hasta que no nos se llegue cuenta, la de ahí ya. electricidad. no se cuenta con las capacidades ni con las herramientas, así que no se debería. O sea, no podemos No, exponernos nosotros también. yo Bien, llamaría a los de la luz. los de la ¿qué? ¿La Apague. luz? Los de electricidad los llamaría para que quiten la luz, no sé, para poderla ayudar. Ok, Porque pues primero también mi vida, ¿no? sí, claro. Pero ahí Imagínense, dice que señora, ya está muerto, dime. porque si ya está botando llamas, ya debe estar muerto. Uy, Paola, ¿tú eres enfermera o eres SST o eres... Bueno, presuntamente está muerto. Ah, ok. Ah, pero es que es eso. Muy buen análisis. Nosotros no podemos determinar que está muerto ni cuando lo bajemos. Nosotros, yo le puedo decir, pero imagínense, y les quiero comentar, por este hecho, a nosotros nos hicieron una capacitación en alianza con la Dirección Nacional de Bomberos y en el CODENSA, que se llama N.000 maneras de proteger. Y nos aclararon algo muy puntual. Nosotros no tenemos la autorización de parte de él de acceder a los postes si la línea no ha sido desenergizada, ni siquiera bomberos. Pero es que, profe, Ah, ok, sí estoy ya, o sea, sí está bien. Primero quitar la electricidad, pues va a poder auxiliarlo. exactamente, entonces primero hay que desenergizar, ¿sí? Es según el criterio de Enel, que entonces como son propietarios de los postes y los dueños del sistema eléctrico, entonces nosotros no podemos acceder. Ahora, imagínense que Paola me dice presuntamente muerto. Imagínense que el señor no murió. O por lo menos, no. Eso es especular. Sí, pero imagínense que no murió en ese momento, murió 5 días después. ¿Quién me podría decir por qué no murió en el momento, pero sí 5 días después? Aquí tengo enfermeros, ¿qué creen que pasó? De pronto por el tipo de quemaduras.
¿Qué quemaduras tendría, Alejandra? Quemaduras internas por Per- complicaciones más adelante. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de una... sí, dime, Joana. O por la descarga eléctrica que tuvo también el paciente, la persona. Va por ese lado. Cuando la energía recorre nuestro cuerpo, nos empieza a quemar, como dice Javier, pero las quemaduras no son muy visibles porque se mueve a través de líquidos, se mueve a través de nuestra sangre y nuestros órganos. Entonces generan múltiples quemaduras internas. El señor se le aplica la cantidad de antibiótico posible. ¿De qué depende la cantidad de antibiótico? ¿Quién me ayuda con enfermería? ¿De qué depende? ¿Por qué no le aplico todo el que tengo en el hospital? ¿Por qué no hay un límite en cantidad? Porque, bueno, no recuerdo bien las cantidades, pero yo estaba leyendo la vez pasada y no sé si apliqué para este caso, que era la regla de Parkland, pero para tipo de quemaduras. No sé si aplique para este tipo específicamente de quemaduras. Pero entonces había una fórmula porque decía que no podemos tampoco inundar a los pacientes de solo líquido. Claro. ¿Y qué pasa si yo le doy de cualquier medicamento una cantidad excesiva? ¿Qué podría pasar? A nivel general, no solo en este caso de electrocución. ¿Qué podría pasar con mi paciente? Le creas un daño mayor en vez de ayudarlo, lo que lo vas a seguir. Lo intoxicamos. Claro, lo puedo intoxicar o incluso llegar Lo a una sobredosis. intoxicamos. Claro, una sobredosis o una intoxicación. Exacto. Entonces a este muchacho se le aplicó, con acorde al peso y al género, se le aplicó la mayor cantidad de antibiótico posible. Sin embargo, aún así tuvo una infección y murió. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a estructurar un rescate, que el rescate debe ser un rescate efectivo. ¿A qué referimos efectividad? Hacerlo de manera rápida, pero de la mejor manera posible. Hablemos de estadística y probabilidad. ¿Qué podría pasar dentro de lo más general cuando hablamos de un rescate? Vamos a iniciar con un proceso estadístico de porcentajes. Primera opción, ojo, necesito que tengan esto muy presente. Primera opción, que todo nos salga bien. Opción número 1, que todo nos salga bien. Opción número 2, que el rescatista también quede lesionado. Entonces ya no serían 1, sino 2 víctimas. Opción número 3, que se nos caiga la víctima. Se nos caiga la víctima, se nos cayó. Ahorita tengo un video de eso, no sé si lo tengo aquí, pero ya lo busco. Si no, se lo muestro mañana. Opción número 3, que se nos caiga la víctima. Opción número 4, que se nos caiga el rescatista. Y quinta y última opción, que se caigan los dos. Claro, si nos caemos con la víctima, puede pasar. Si nosotros analizamos en estadística de probabilidad, ¿qué porcentaje deberíamos darle inicial a cada uno? Si son 5 opciones y tenemos un 100%. Un 20% a cada una, profe. 20, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el paso inicial o desde el punto inicial de valoración, vamos a tener un 80% de probabilidad de que algo nos falle y un 20% de probabilidad de que, de que todo nos salga bien. Esos números asustan. Sin embargo, estas formaciones, la presentación de un plan de rescate, la planeación, los simulacros y que el personal esté preparado, los equipos son los que deben ser, todo esto nos ayuda a que la situación disminuya o la situación cambie. Entonces vamos a seguir con la presentación de un segundo que la cerré, disculpen ustedes. Aquí. Listo. Ya están viendo la presentación, ¿cierto? Confirmo. Listo. Entonces, diferencia entre el rescate industrial y rescate para bomberos. El rescate industrial se realiza en entornos laborales regulados con equipos certificados, tratando de entender que si yo tengo a una persona en alturas, está el riesgo o la probabilidad de que se me caiga. ¿Sí? Eso es sí o sí. Es como tener una novia. Si usted tiene una novia, está la posibilidad que le ponga los cachos. Que si es 5, que si es 10 o 50 o 100% de factible es variable. ¿Sí? La única manera que se tiene de que no le ponga los cachos una mujer o un hombre en su respectivo género, como lo quieran ver, es que usted no tenga pareja. Lo mismo pasa en alturas.
Lo mismo pasa en nuestras actividades. La única manera de no estar expuestos es no presentar la exposición, es no presentar el riesgo, con eso no se nos va a accidentar. La única manera de que un trabajador me garantice que no se va a caer es que no se suba. Entonces, analizando todo eso, el rescate es probable. Por eso la norma nos pide ciertas condiciones. Entre ellos, equipos certificados como arnés, líneas de vida, dispositivos de descenso, y ya vamos a ver qué dispositivos vamos a tener. El rescate de último recurso se ejecuta en emergencias, emergencias comunitarias, colapso, incendios o desastres, usando recursos improvisados, cintas, sogas, cinturones. Cuando vemos el video del señor de oscuro, vemos que la escalera en la que sube el bombero no está asegurada. Digamos que ese es el último recurso, ¿va? Ejemplo práctico, un bombero que debe evacuar una víctima atrapada en un edificio colapsando usando una cuerda comunitaria, una cuerda que le diera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que la víctima está más expuesta si no la rescatamos de una manera improvisada, pues tenemos que hacer ese rescate improvisado. Procedimientos de rescate vertical. Vamos a hablar de uno, evaluación inicial, identificación de riesgos y estabilización de la víctima. Ese caso de estabilización de la víctima yo lo tengo que revisar siempre y cuando no genere mayor riesgo, tanto para la víctima como para mí. Si es más seguro, primero evacuarla y después hacerle la valoración inicial o la estabilización de la misma víctima, tengo que hacerlo. Ya eso va a criterio de ustedes como rescatistas. Dos, un acceso, descenso controlado, ascenso asistido o aproximación lateral. Ya vamos a mirar, dependiendo del punto donde esté la víctima, qué es lo que tenemos que realizar, y eso lo vamos a enfocar el día sábado. Estabilización. Ya después de la evacuación inicial, ya empezamos con la estabilización. Primeros auxilios básicos, control de sangrado, soporte vital, dependiendo de las condiciones que presente. ¿Sí? ¿Qué lesiones puede presentarme una víctima de un accidente de este tipo? Depende de la exposición. Nosotros podemos hablar de quemaduras, como lo vimos en el video de tercer grado, pero también podemos hablar de fracturas. ¿Sí? También podemos hablar de hemorragias internas por la fuerza de impacto. O sea, podemos hablar de muchísimas cosas. ¿Sí? Evacuación, uso de trípodes, polipastos, camillas especiales, acorde al entorno en el que se encuentre. Y cierre de operación, informe, retroalimentación y mantenimiento de equipos. Es importante enfatizar el cierre de operación desde el tema bomberil, desde el tema de emergencias. ¿Por qué? Porque el informe nos ayuda a aprender, a retroalimentar, a ver de pronto oportunidades de mejora, controles que pueda aplicar. Miren, nos falta un equipo, si tenemos esto, de pronto lo hacemos más rápido o mejor. Acceso a los equipos, ¿sí? Evitar que los mismos bomberos tengan accidentes. Posteriormente también tenemos que hacerle mantenimiento a los equipos que se utilizaron, y eso en cualquier tipo de emergencia. Competencias de rescatista. Antes de ver la diapositiva, yo les preguntaría, ¿qué competencias debería tener un rescatista? ¿Qué características físicas, psicológicas, o qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo competencias del rescatista? ¿Cómo debe ser? Hablemos primero físicamente. ¿Cómo debería ser? Buenas noches, Jason. Buenas Dije, noches. primero, una buena condición física, digamos que no sea ni tan gordo ni tan flaco, ¿sí? Ok, Empezando por aquí, ¿sí? Porque se hace más difícil la movilidad, ¿sí? Para una persona de contextura gruesa, ¿sí? Este, la condición también, la preparación psicológica, ¿sí? Cuenta mucho con eso, porque a pesar que, te lo digo por experiencia propia y un ejemplo de ayer, yo soy auxiliar, ¿sí? Encontramos una persona sin signos vitales y mi compañero se choqueó totalmente, ¿sí? Entonces ya sí, sería lo que es condición física, la preparación psicológica, ¿sí? Y el entrenamiento previo, porque muchas veces la mayor parte de los accidentes, uno como rescatista, ¿sí? Es porque no tenemos los conocimientos previos, simplemente nos dejamos llevar por la adrenalina y listo, como salga. Pero ahí es donde entran los errores. Y ya serían los accesorios, que si el arnés indicado, los guantes, las botas, la indumentaria como tal, o sea, el tipo de ropa adecuada para hacer el rescate. Porque obviamente yo no me voy a meter en una estructura colapsada en tenis y en pantalonetas y esqueleto y con total, una simple gorra. total.
Muy bien, Larry te llama, ¿cierto? Es que dice Destroyer, pero creo que es Larry. Sí, señor, Larry. Bien, Larry. Bien, Juan. Profe, para mí, la persona debe tener unas competencias como conocimiento técnico, habilidades físicas, coordinación, resiliencia emocional y formación continua. Son unas partes como básicas pues, para poder ejercer una emergencia de gran magnitud, porque a pesar que uno ve escenas de gran impacto como personas que pierden la vida, personas desaparecidas, explosiones, otras escenas accidentales, bueno, entre otras cosas, son muy impactantes pues para una persona que no está acostumbrado a tener una visión de esas actividades. También tiene unas condiciones físicas muy buenas porque de hecho de ser un rescatista tiene que tener también agilidad, fuerza, resistencia, eh, entre otras, tanto como físicas y psicológicas. Ok. Muy bien, Juan. Javier. Bueno, para todos, buenas noches. Yo creo que lo que dijo Juan Carlos, también nuestro amigo Destroyer, que se me olvidó el nombre, Larry. Larry, algo muy importante también el tema de trabajo en equipo. O sea, las habilidades, como lo dicen los compañeros, es totalmente cierta. Es importantísimo tener un cuerpo y una mente fuerte para poder hacer las cosas. Creo que no solamente para ser rescatista, para poder subir el mercado a tu casa tienes que tenerlo. ¿Listo? Pero claro, estamos hablando de algo que también muy importante tener esa fuerza. Pero también es importante el tema de trabajo en equipo, el de escuchar, el de hablar en el momento de realizar la actividad. Y esas condiciones también son muy importantes de reforzarlas en el momento de trabajar en equipo como tal. Muy bien, Javier. Entonces, vamos a mirar y les voy a dar mi percepción. Vamos a mirar la diapositiva. Técnicas y habilidades blandas. Técnicas, manejo de cuerdas, nudos, sistemas de poleas, uso de equipos de protección personal, arnés, casco, líneas de vía, montajes de sistemas de anclaje y contrapeso. Habilidades, liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, bajo presión y evaluación rápida de riesgos. Entonces, miren que un rescatista realmente tiene que tener un sistema muy completo. Me refiero a complementar lo que dijeron de físico, psicológico, técnico y habilidades blandas. Es que mencionémoslo así. Desde la parte de operación, vamos a las técnicas y habilidades blandas. Y desde la parte de percepción y capacidad, vamos a lo físico y a lo psicológico. Les confieso, yo tengo una debilidad en los rescates. Bueno, digamos que es una oportunidad de mejora. Yo tengo una hija, tiene 5 años. Cuando hay accidentes de tránsito, rescates en alturas, lo que he podido de pronto evidenciar a grosso modo como bombero en diferentes emergencias, mi debilidad y mi fuerte, y no porque no pueda reaccionar, son los niños. Es porque posterior a esto, mi enfoque con los niños es, de pronto me presenta mucho más digamos, criterio psicológico para mí. ¿A qué me refiero? Después de un rescate de niños, yo empiezo a pensar, bueno, ¿y mi hija dónde está? ¿Cómo está? Ta, ta, ta. Quiero que entiendan que cada persona es un mundo diferente. Y lo peor que podemos hacer es empezar a compararnos con otras personas. Es que ella lo hace así, es que ella sí puede, no, yo no, o es que yo lo sí puedo, dice así, ella no, no sé. Cada persona es un mundo diferente. Por eso, la capacidad física y psicológica puede ser muy variable. La física puede ser similar, pero la psicológica es variable. Entonces, para rescatistas, vamos a tratar de enfocar nuestros esquemas o nuestros poderes. Digamos que tenemos un cuadrito donde los que jugaron, no sé, PES o muchos juegos de fútbol, se dan cuenta que en cada esquina había una capacidad física, psicológica, técnica y habilidades blandas. Entonces, el puntico se acercaba más a la habilidad que yo más desarrollaba. Entonces, yo necesito que como rescatistas desarrollemos las tres. Capacidad física, capacidad psicológica, capacidad técnica y todas nuestras habilidades blandas, que son las que de pronto hablaba Javi, liderazgo y comunicación efectiva. Yo puedo tener excelentes jugadores en un partido de fútbol. Yo puedo decir, Luchito es muy bueno, pero Luchito no hace todo el partido. Entonces, así pasa mucho y enfatizo en lo que dijo Javi. Nosotros tenemos que ser un equipo adecuado de rescate.
No solo yo y yo soy yo, y yo soy MacGyver y soy primo de Spider-Man, yo tengo que tener un apoyo correcto para el rescate, para la recepción de la víctima, para la estabilización y para el traslado. Todo lo puedo hacer yo y es complicado. Tal vez sí, pero me voy a demorar, voy a equivocarme. Entonces, cuando tenemos un grupo adecuado de trabajo con una comunicación asertiva, todo esto ayuda a que el rescate sea más efectivo. Entonces, vamos a revisar y les dejo la tarea para el día sábado. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? Es muy sencilla. Calificarme a mí esas 4 habilidades. Habilidades blandas, habilidad técnica, habilidad física y habilidad psicológica. Usted me va a calificar de 1 a 10. Me va a decir, profe, mire, yo físicamente me califico 10/10, psicológicamente me califico 10/10 porque soy muy fuerte, caballota, poderosa, empoderada, dueña de mí misma. Si me quiero el cielo, me lo bajo yo sola. O sea, usted me va a calificar su habilidad física, su habilidad psicológica. También habilidad técnica. ¿Qué siente que tiene claro, que no? A ver qué podemos reforzar frente al tema de rescate. Y habilidades blandas, frente al liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, trabajo bajo presión. Hay muchas veces que decimos en entrevista, ¿sabes trabajar bajo presión? Claro. Y en la emergencia colapsa. Entonces, todo eso, evaluación rápida de riesgos. Entonces, para el sábado me van a tener esos datos. Calificación de cada uno en esas 4 habilidades. ¿Qué me dice la norma sobre esto y por qué se los enfatizo? Porque nuestras entidades van a responder en caso de que de pronto falle el rescate interno de la compañía. Cuando nosotros llegamos es porque algo más falló. ¿A qué me refiero? Si dentro de nuestro programa y nuestro sistema de gestión interno, y ahí que si quisiera escuchar de pronto segurízalo en trabajo, si nosotros cumplimos con un plan de rescate adecuado, tenemos el personal adecuado y los equipos adecuados, certificados, y hemos hecho los simulacros correspondientes a normativa, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿Qué sería lo peor? Si cumplimos con todo en cuanto al rescate, plan de rescate, equipos y rescatista, ¿qué debería ser lo peor que nos podría pasar a nivel laboral en alturas? Lo La peor falta a de nivel práctica de de escena, ¿Cómo? Perdón, es que hablaron los dos al tiempo. Juan, dime. la, la falta de práctica en Sí, sí, escena. sí. Sí, sí, sí. ¿Y Larry? O sea, lo peor para mí como personal de rescate y personal de salud, lo peor es encontrar o que la persona se me quede sin signos vitales en mis manos. Perfecto. Si vamos a cumplimiento normativo, lo peor que debería pasar en una empresa es que la persona se caiga, quede colgada, pero como tenemos plan de rescate, equipos de rescate y rescatista, lo peor debería pasar es que tocó bajarlo, se activó plan de rescate y se mandó para el médico. 3, 4 días de incapacidad por trauma en tejidos blandos, afectación psicológica, no sé. Pero eso debería ser lo peor. Quiere decir que si nosotros llegamos a un mortal, o lo que dice Larry, que se nos pueda morir la persona en nuestras manos, no hay cumplimiento de esta parte normativa. Donde me dice que debe haber roles y responsabilidades, donde me dice que debe haber prevención y protección contra caídas, donde me dice que es obligatorio, dice el artículo de discapacitación y entrenamiento obligatorio para trabajadores en alturas y personal de rescate. El artículo 12 me dice equipos, elementos de protección personal certificado y de rescate. El artículo 15 me dice realización de simulacros periódicos para evaluar la efectividad de los planes de rescate. Quiere decir que cuando entramos en entidades como nosotros, muy probablemente todo eso estaba incumpliéndose o no fue funcional, ¿sí? El rescate o el simulacro se hacía por hacerlo. Ustedes han participado en los simulacros que se hacen en el mes de octubre, que son simulacros de evacuación, y la norma dice, sí, y todo el mundo evacúa y pegados al celular, chévere, pero nos está fallando mucho. Primero, que algunas empresas participan en el simulacro de evacuación porque no son todas. Segundo, que menos de esas, mucho menor cantidad, participa como tal en un simulacro de rescate y es normativamente obligatorio. O sea, yo no realizo rescate porque sí, es porque la normativa me lo pide y de hecho me lo exige, que tengo que tener personal con el simulacro aplicable, pero no lo hacemos.
¿Qué normativas internacionales podemos aplicar? ANSI Z359, que son estándares de protección contra caídas y rescate. EN365, que son requisitos para sistemas de protección personal contra caídas. Y NFPA, que es para reacciones de rescate en alturas. Equipos esenciales. Equipo integrado o certificado. Nosotros en el centro de entrenamiento vamos a ver dos opciones. Vamos a ver el modo de un arnés certificado, ¿sí? Con el que podemos rescatar, pero también vamos a ver un arnés improvisado en la situación que se requiera. Casco con barboquejo, sí o sí, cuerdas estáticas y dinámicas dependiendo de la condición, mosquetones y ascensores, trípodes, polipastos y camillas de rescate. Kit de rescate adaptable al riesgo presentado. Cuando iniciamos en las diapositivas y dijimos, vamos a ver rescate en poste, rescate en estructura, rescate en cuerda, vamos a ver diferentes tipos de rescate. Pero quiero que tengan muy claro que no existe un kit de rescate universal. Sí hay kit de rescate de sistemas de ventanas mecánicas que se acercan a la adaptabilidad de varios tipos de estructuras, pero no hay un kit de rescate universal que me sirva para todo. Profe, está, no sé, hay un equipo, el Rogli 5, que es que se me rescata de una, sí, es muy efectivo, pero también no es aplicable a todo. Entonces vamos a ver cuál es la mejor herramienta o vamos a tratar de adaptar una herramienta para los diferentes tipos de rescate y entender las situaciones que podemos presentar. Para todo tipo de trabajo en alturas, por lo que debe seleccionarse según el escenario y el riesgo específico. Entonces decimos que el Rogli 5 es aplicable, pero entonces vamos a revisar que si tenemos un Rogli 5, pero vamos a bajar el señor del poste que se acaba de caer, que acaba de recibir una descarga eléctrica, ¿cómo armamos ese Rogli 5 en el poste más arriba y que me pueda ayudar a descenderlo? Entonces ahí es donde empezamos a ver ciertas cosas en las que sería más efectivo otro elemento. Principios fundamentales del rescate. Prioridad absoluta. Preservar la vida humana, incluso sacrificando comodidad o equipo. A veces no es que el equipo se queda, no importa. No es que no es como, no. Hay que hacer unos esfuerzos o sobreesfuerzos. Adaptación. Creatividad para transformar objetos comunes en herramientas de rescate. Ahí vamos a ver cintas para hacer un arnés. Rapidez. Decisiones inmediatas bajo presión sin protocolos extensos. Pregunto yo, si vamos a hacer un rescate, tendríamos que hacer una inspección de los equipos que vamos a utilizar. ¿Quién me quiere decir si debemos o no debemos inspeccionar los equipos? Claro, claro, sí que sí se deben hacer una inspección de los equipos porque debemos validar que estén en una perfecta condición para la labor. Bien, Milena. Pero entonces el señor se cayó, quedó ahí. ¡Ah! Pere, inspeccionó los equipos. Ya subo, Pere, revisemos rápido. ¿Será que sí? No, se debe hacer una inspección. O sea, la inspección debe ser antes, claramente. Perfecto. Entonces va, el que le diga que es que un equipo de rescate no debe inspeccionar está mintiendo. El problema no es la inspección, el problema es el momento. Yo tengo que inspeccionar mis equipos. Dime, Alejandra. Se supone que debemos tener, pues, digamos que una lista de chequeo y unos tiempos específicos o horarios, o no horarios, sino unos, bueno, pues programados para saber cada cuánto debo inspeccionarlos, cada cuánto tienen su mantenimiento, si se están corroídos o no, si están en buen estado, digamos, si es el hecho de las cuerdas que no estén fracturadas. Total. Entonces, vamos a hablar de diferentes tipos de inspecciones, entre ellas las periódicas, las preventivas y las correctivas. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que siempre como entidades de emergencia, no solo las periódicas programadas, porque yo puedo decir, no, es una vez al mes, pero yo la inspeccioné antier y hoy tengo una emergencia. Los utilicé, puse en exposición a humedad, a fricción, ¿sí? A abrasivos, mis cuerdas. ¿Debo esperar el siguiente mes? Ahí sería una inspección preventiva antes de la programada. Entonces eso es lo que vamos a empezar a analizar. Sí debemos utilizar elementos y sí se deben inspeccionar, pero antes de la emergencia. Sí, eso lo vamos a ver el día sábado. Comunicación. Bueno, entonces en rapidez iba a resaltar algo y es que no sé cómo se consideren para tomar decisiones bajo presión. Es un punto muy, muy importante.
Porque nosotros aquí sentados hablando de rescate, sí, eso lo hizo mal, eso lo hizo bien, esto está así, esto está así. Pero ¿qué criterio tenemos en el momento de una emergencia cuando estamos trabajando bajo presión? Comunicación, órdenes claras, breves y breves entre rescatistas. Miren que bajo la rapidez de la comunicación me ha pasado algo y es que hace poco, como experiencia, les quiero contar que tuve estaba formando una brigada de emergencias. Y entonces llegamos a ese tema tan chévere que es primeros auxilios. Recordemos que las brigadas de emergencia tienen 3 módulos especiales o 3 módulos que ven. ¿Qué ven los brigadistas de emergencia cuando hacen curso de brigadas? ¿Quién me recuerda? Primeros auxilios, evacuación y Primeros rescate. auxilios, espere, evacuación y Uso de extintores. un manejo de extintores. Bien, entonces vamos a hablar de primeros auxilios, te lo apruebo. Evacuación y rescate es lo que me deja pensativo. ¿Rescate en qué? Normalmente ese rescate que se les enseña a los brigadistas solamente es cuando hay movimiento telúrico, solamente la extracción del Exacto. paciente, nada más. Bien, total. Pero no hay rescate en alturas, no hay rescate acuático, no hay rescate en espacios confinados. Entonces, sí, efectivamente, tenemos primeros auxilios, evacuación y rescate, dependiendo del enfoque, y lo que decía Javi, control o manejo de extintores. Dime, Javi. También hay que entender pues que pues, para qué vamos a darles rescate acuático si no tienen ese tipo de riesgo. Entonces, las empresas Exactamente. piden posiblemente pueda llegar a suceder. Y eso es lo que yo quiero que logremos aplicar. ¿A qué me refiero? Alejandro tiene razón. Evacuación, primeros auxilios y control del fuego o manejo de extintores, que sería los panoramas más generales que podría presentar cualquier empresa. Sin embargo, a mí me dice, no veo la necesidad de formarlo en rescate acuático con un bonus aplicable. Pero veamos el análisis inverso. ¿A qué me refiero? No solo es suficiente en capacitar una brigada de emergencias en evacuación, primeros auxilios y control del fuego o manejo de extintores. Tengo que yo capacitarlos en los riesgos aplicables. Digamos, yo tengo una plataforma petrolera a mitad del mar. ¿Será que rescate acuático será necesario? ¿Será que buceo será necesario rescate como buzos? Ahí ya empezamos a presentarnos ciertas condiciones. ¿Sí? Tengo personal que me lava fachadas. ¿Será que capacitar el personal, aparte de la brigada normal, tengo que capacitarlo en rescate? Claro. Entonces yo tengo que empezar a mirar la rapidez de la comunicación. Lo que pasó con la persona que yo les menciono es que cuando llegamos al punto de primeros auxilios, empezamos a hablar de hemorragias expuestas y fracturas expuestas, perdón, de fracturas expuestas con hemorragia. Y entonces tenemos ciertas diapositivas para presentar más visual la característica de una hemorragia, perdón, de una fractura expuesta. Y una que otra persona empieza, uy, no, quiten eso. Ella decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sientes al ver la imagen? Dicen, no, profe, es que yo le hago de todo menos la sangre porque es que a mí la sangre a mí me vuelve, me da mareo, me da náuseas, me da todo. Digo, no. ¿Qué efectividad tendrá capacitar nuestra brigada cuando tenemos ciertas falencias frente a la visión de sangre, ofertas, características físicas? Cuando yo selecciono una brigada donde quiero rapidez y comunicación, tengo que mirar que esas habilidades que hablamos ahorita sean los más completas posibles, ¿listo? También hablar de seguridad relativa, reducir riesgos aunque no se eliminen. Reducir riesgos, tal vez yo no pueda en un rescate de alturas quitar el riesgo de caída. No lo puedo eliminar porque voy a estar expuesto, pero sí puedo reducir la probabilidad. Entonces yo puedo reducirlos aunque no se eliminen. Materiales mínimos y alternativos. Vamos a hablar de cintas tubulares para realizar el arnés. Cinta tubular de 25 milímetros, longitud de 5 a 6 metros, cuando hablamos de un arnés improvisado cuerpo entero. Vamos a ver un arnés que se puede hacer con cinta desde los hombros hasta las piernas. Pero también vamos a hablar de un arnés pélvico, de solo cintura, y así necesitaremos más o menos un 80 de cinta tubular. Vamos a hablar de cuerda auxiliar, nylon, poliéster, un diámetro de 10 a 12 milímetros, está bien. Profe, pero hay cuerdas de 16 certificadas. Sí, hay cuerdas de 16 certificadas. Pero digamos que necesitamos una distancia como el salto de Tequendama, 60 metros, 70,
y eso en una sola línea. Con las cuerdas de 10 milímetros certificadas a 12 y 16 hay una variable, que es el peso de la cuerda. Si yo mando 16 milímetros, cuando cumplen la misma certificación, sí, tiene otras características, pero cumple la misma certificación, yo prefiero como bombero cuerdas más delgadas que estén certificadas, pero que me generen menor peso. Mosquetones, preferiblemente con seguro automático, resistencia a 22 kilonewtons. Sí, cierre automático, pues, porque estamos en emergencia, es mejor que se cierren solos a tener que cerrarlos y abrirlos. Sin embargo, no es que sea normativamente exigible, pero yo los prefiero así. Alternativos, cinturones de cuero, ¿sí? Sogas comunitarias, prendas resistentes, chaquetas, correas. Nosotros los podemos enfrentar a diferentes tipos de situaciones, pero vamos a plantear un punto en el que vamos a estar preparados. Evaluación, revisar cortes, humedad, desgaste. Quiero que miren la cuarta imagen, ¿sí? Donde hay una cuerda que está en condiciones que no deberían hacerse. Rescato, digamos que debería presentarse esto al iniciar un rescate o no debería presentarse. ¿Qué creen ustedes? Si se llega a presentar esa situación, ¿qué nos faltó entonces? Revisar. Bien, la inspección. Inspecciones que hablabas. Sí, claro, la inspección. Yo La sí, hoja de vida del equipo de la cuerda. total. Y ahí entonces dentro de esa hoja de vida vamos a ver las inspecciones realizadas. Que no sea inspección realizada porque tocó, sino empezamos a revisar realmente cada espacio de la cuerda. Sin embargo, yo les puedo decir que eso no debería estar antes de un rescate, pero también les podría decir que eso sí puede pasar mucho después de un rescate. O sea, después de un rescate vamos a ver muy probable que la cuerda quede así, porque nuestros entornos no van a estar preparados para la cuerda va a sufrir mucho. Entonces, por eso yo digo que no solo nos basamos en las inspecciones previas, sino en las inspecciones posteriores a una emergencia. Ahora, hay muchas maneras de hacer un arnés improvisado con cinta, o arnés de emergencia, para no sonar tan feos, ¿sí? Y hay muchos diseños que podemos hacer, aunque ustedes no lo crean, hay varios diseños. El último con la cinta amarilla que pueden ver, el número 8, se puede hacer de distintas formas. Yo me sé algunas, no puedo decir yo me las sé todas, porque pueden haber formas que yo no sepa. Pero nos vamos a dar cuenta que un arnés se puede hacer con una cinta. De pronto, ¿qué sería lo que no es tan... De pronto, la debilidad de ese arnés es que genera mucha tensión. Al ser un espacio más reducido que un arnés convencional, la tensión que me genera en el cuerpo va a ser mucho mayor. El corte sanguíneo, ¿sí? Nos funcionaría prácticamente como si yo me estuviera haciendo, que no lo quiero decir para no asustarlos. Digamos que no es un torniquete, pero sí funcionaría de una manera similar. Un cizallamiento, Inge. Sí, va por ese lado. Decir que es que no genera, sí, sí lo genera. Llegar a un punto depende del diámetro de la cuerda, ¿sí? De qué tan gruesa sea, ¿sí? En este caso la cinta. Entre más gruesa, muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, 1, rodar cintura y cruzar al frente. 2, pasar extremos por entrepierna formando bucles. 3, ajustar con nudo doble o pescador en caso de que la cinta sea abierta. Hay cintas cerradas que ya vienen cosidas. Unir extremos al frente o punto de anclaje, podríamos referenciarlo. Y puede generar limitaciones, como les decía, que es compresión en músculo no apto para caídas dinámicas. O sea, este arnés lo daríamos literalmente para hacer una suspensión, no para detener una caída. Porque si hablamos de cizallamiento, si hablamos de torniquete, en aceleración, tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de 22 kilonewtons en una caída, no es porque usted pese 22 kilonewtons, pero sí puede generar mucha fuerza. ¿A qué me refiero? Yo peso 76 kilos, pero eso lo vamos a hablar como una fuerza aplicable dinámica, estática, 76 kilos. Pero cuando yo caigo en física, vamos a ver otros datos que son distancia de caída y velocidad, que es una variable que es acorde a la aceleración. Y esa aceleración depende de nuestro peso y la distancia. Y entonces todo este conjunto de información, para no confundirlos, va a generar algo que se llama una fuerza dinámica. Pues hablamos de ser fuerza estática, la mía, 76 kilos. Pero si yo caigo 2 metros de distancia y genero el impacto, ya ese impacto no va a ser por 76 kilos, va a ser mucho mayor.
Entonces, entre mayor distancia, mayor fuerza de impacto. Por eso este arnés no se va a utilizar para detención de caídas. Técnicas de descenso controlado. Vamos a hablar de métodos de fricción en mosquetón, que es el nudo dinámico, ¿sí? Profe, los nudos están prohibidos. Sí, en cierto aspecto en la normativa me dice que para líneas de vía no se van a utilizar a nivel laboral, pero para este tipo de rescates que vamos a hacer el día sábado, vamos a practicar nudos como el dinámico. Tranquilos, puede pasar algo con ese nudo y se los explico de una vez. Este nudo y el uso de un elemento que se llama 8 para descenso, que es un equipo deportivo que llegó aquí a Colombia y lo utilizamos en emergencias, puede pasar que si yo estoy descendiendo y yo con la mano que sostengo la cuerda me gana la velocidad, la suelto por miedo o por fricción, por temperatura, radiación, si yo suelto la cuerda, no hay nada que nada te detenga. Puede pasar. Sin embargo, cuando hagamos la práctica, lo vamos a hacer con un entorno controlado y vamos a utilizar otros elementos que en caso de que yo falle, el elemento me active, como un freno o un dispositivo retráctil. Prefiero yo el freno porque el dispositivo retráctil a veces funciona para un solo uso. Entonces, vamos a empezar a ver métodos de fricción en mosquetón. Situaciones en las que tal vez no tengamos un dedo especializado como el ID, ¿sí? El RIG, pero sí podemos contar con un mosquetón. Este nudo se llama dinámico. El día sábado vamos a aprender varios nudos. Si los quieren ir revisando, nudos para trabajo en altura son nudos de rescate. Vamos a hablar de nudo dinámico, 8 para anclajes, pescador. Vamos a incluso trabajar el nudo ballestrinque, pero prefiero el constrictor. Entonces vamos a ver una serie de nudos que nos van a funcionar en diferentes situaciones. Vamos a ver nudos para aprender a encamillar. ¿Quién sabe de camillas? ¿Quién está aquí que sepa de camillas? Aquí yo he conocido un muchacho que me parece muy atento que trabaja, es Casa SWAT. ¿Dónde estás? Creo que es Juan. ¿Dónde estás, Casa SWAT? Digamos, no me entiendes, que trabaja con ambulancia, que maneja una ambulancia. ¿Está aquí en el curso? Por lo que veo, no está. Cuando hablamos de camillaje, nosotros vamos a ver el arnés de la camilla. Pero cuando hablamos de rescate en alturas, ¿qué ven ustedes que ese arnés sí nos puede aguantar una posición vertical de la camilla? No, profe. No, ¿cierto? Entonces vamos a ver con cintas, con una férula espinal. Hay una camilla especial para rescate vertical, ¿no? Las que, pero también vamos a aprender cómo trabajar con una persona en una camilla convencional, una férula espinal, y tratar de asegurarla de manera que no se nos vaya a salir de la camilla, ni posición vertical, ni posición horizontal, ni lateralizada. Entonces vamos a empezar a ver muchas de las más cosas con los nudos. Yo espero que ese día sábado lleguemos con la mejor disposición y yo les digo a los que están de pronto con disponibilidad de ir el sábado, porque no sé si vayan a ir todos. Vamos a programar una hora de entrada, pero les pido no se programa en la hora de salida. Y es más, ni siquiera se las puedo dar porque eso depende de ustedes, depende de cómo avancemos. La idea es que no sea perder el tiempo y no ir por ir, sino que aprendamos todos de todo y hasta que nos quede muy claro. ¿Listo? Control de velocidad. Ah, bueno, descenso asistido usamos mosquetón como bloqueo o nudo dinámico. En la segunda imagen que tenemos, en la primera imagen del mosquetón con cuerda roja es un nudo dinámico para descender una víctima. Yo en el mosquetón y la víctima descendiendo por allá abajo. En la segunda imagen vamos a ver un nudo dinámico con bloqueo del mosquetón. Y en la tercera imagen vamos a ver un nudo dinámico que está conectado a mi arnés y yo soy el que está controlando el descenso. Esos nudos los vamos a aprender el día sábado para hacerlo más aplicable. Técnicas de izado y víctimas. Vamos a ver sistemas de ventajas mecánicas. Por más que nosotros digamos que pues tenemos que realizar un rescate en la condición más extrema, estoy de acuerdo con eso. Hay que ser conscientes de algo, y es que yo peso 76, pero yo llegar a levantarle en tensión una víctima aplicando una tensión de arriba hacia abajo, por más que yo pese 76 kilogramos y tenga la fuerza que ustedes se imaginen, si la víctima pesa más que yo no va a ser factible. Es como una balanza, yo no voy a poder hacerlo, por más que yo sea muy fuerte, y es que mi índice de masa corporal, mejor dicho, grasa en mi cuerpo 2%, el resto es músculo.
pero si peso 76 kilogramos y mi víctima pesa 80 en ese vector, yo no voy a poder levantarlo. Ahí voy a necesitar algo que se llama sistemas de ventaja mecánicos, ¿sí? Entonces vamos a aprender un sistema de ventaja desde el 2-1, 3-1, 4-1, con bloqueo, con sistema Z. Vamos a ver muchas cosas tratando de que esa tarea no me genere tanto esfuerzo y sea factible. No sea, es que yo, pues, yo soy muy fuerte para levantar a alguien de 100, no, no puedo. Sí, de esa manera no puedo, por más que yo sea fuerte. Entonces, vamos a ver sistemas de contrapeso humano, redundancia, doble cuerda para evitar fallos. Si ustedes miran y tienen presente, las cuerdas tienen una aplicación y certificación muchas veces de fuerza dinámica, pero generalmente se calcula para 140 kilos una persona. Pero si unimos la de 76 y la de 80, ya estamos en 156. Entonces ya entonces empieza a fallar nuestra técnica. Entonces aplicamos una redundancia en cuerdas para evitar los fallos. Anclaje seguro, evitar bordes cortantes y puntos débiles. Eso en la medida de lo posible, porque lleguemos a un rescate, muchas veces los bordes abrasivos van a estar. Podemos aplicar elementos que reduzcan esa fricción, sí, pero van a estar. Yo tengo es que tratar que no sean altamente dañinos, o sea, que no lleguen al punto de ruptura, ¿sí? Al punto de quiebre de la cuerda. Evaluación rápida de la víctima. Conciencia, respuesta verbal o gestual. Yo sé que aquí mis enfermeras, que por ahí veo varias caritas como conocidas, van a decir, uy, sí, no, chévere, pero es que la valoración inicial. Entonces vamos a ver muchas cosas, sí, yo sé, pero entonces, como les comentaba, eso lo vamos a dejar para cuando ya la zona de trabajo o la zona de valoración sea segura tanto para la víctima como para nosotros, ¿sí? Inicial igual vamos a empezar con una respuesta verbal o gestual. Lesiones visibles como hemorragias, fracturas o atrapamientos, porque es que si tiene un atrapamiento de extremidad inferior, yo no puedo cogerlo de los hombros, vamos, que es que lo voy a rescatar. Tengo que tener ciertos criterios. Desnudo vital inmediato, obstrucción de la vía aérea y sangrado masivo, hemorragia. Decisión rápida, si lo extraigo inmediatamente o lo puedo estabilizar antes de. Yo no les puedo decir siempre se extrae inmediatamente. Tampoco les puedo decir siempre se hace una estabilización previa. Eso es una decisión de momento. Es donde vemos la evaluación, la decisión rápida de momento. ¿Sí? ¿Quién es el que decide usted? ¿Aquí lo puedo estabilizar o no? Tengo que evacuarlo porque no es seguro. Y esa decisión, ¿cuánto tiempo creen que tienen para esa decisión? Para decir si lo estabilizan o le hacen una extracción inmediata. ¿Cuánto tiempo creen que tenga? Cuestión de segundo. Sí, literal. Como dice la Rizón, no es que, espere, analicemos, venga, miremos esto. No, es de ya o de ya. Porque esa decisión no solo le va a costar, le puede costar la vida a la víctima, porque presuntamente puede morir, sino también nos puede costar la vida a nosotros. Una decisión, digamos que no mal tomada, digamos que tomada a la ligera, o sin una valoración bien precisa una calma mental, no sé, un buen análisis, nos puede costar la vida a la víctima o a nosotros, o incluso a nuestros mismos compañeros. Cuando nosotros hablamos de controles, vamos a hablar de espacios confinados. Miren que cuando vimos el video del Señor de Oscuro, nosotros no hablamos netamente de alturas. El señor, si hablamos de sistemas de protección contra caídas, alturas lo tenía controlado, dentro de lo posible, sabiendo que pretales de pronto no es lo más adecuado. Pero no solo fue lo que lo mató, no fue altura. Lo que lo mató no fue una caída. Lo que lo mató fue el riesgo eléctrico. Entonces también nos damos cuenta que vamos a tener algo que se llama espacio confinado. ¿Qué características puede presentarme en un espacio confinado? ¿Quién me puede decir? Dentro de las más generales, no nos vayamos muy técnicos. ¿Qué características? Un espacio confinado, una característica. Espacio reducido. Bien, Alejandra, ¿qué más? Fugas de gases, fugas de líquido, de agua, vigas, vidrios, placas, Fugas de muchas cosas. líquidos, claro. Y nosotros, También puede haber un atrapamiento, pues si es en un espacio confinado, una mina o algo, puede quedar ahí, pueden quedar total, atrapadas las movimiento de personas. tierras. Muy bien, Milena. Hay un tema que tenemos que saber manejar
y ese es un tema muy crítico para nosotros, es atmósfera peligrosa. Aparte, no, lo que dijeron está muy bien, pero todo eso también se complementa, se une, o sea, aumenta el tema de si la atmósfera es respirable o no lo es. Y a veces creemos que porque el espacio está vacío es respirable y no. Tengan en cuenta que hace un tiempo tuvimos que revisar una situación donde una persona accedió en un caisson a 22 metros. Y por más que el caisson no contaba con poliuretano, mejor dicho, el caisson no contaba con diferentes gases muy tóxicos, el caisson no contaba con unas condiciones que evidentemente fueran de exposición a 22 metros, ¿será que el oxígeno o el aire sí circula de la manera más adecuada para ser respirable? Pues la persona se nos desmayó. Entonces, vamos a ver Obviamente es más denso y difícil de respirar en ese espacio. exactamente. Entonces vamos a hablar que el aire tiene un peso, el oxígeno tiene un peso y las diferentes sustancias o gases que pueden haber en una atmósfera tienen un peso. Quiero que analicemos un video y por favor, que de pronto están en la oficina o en otra cosa, necesito que a este video que demora alrededor de 3 minuticos, 4 minuticos, le pongan mucha atención porque vamos a hacer un análisis de ello, ¿listo? Aquí está. Quiero que me recuerden, ustedes cuando les puse el video de oscuro, pueden escuchar. No, señor. No se escuchó, solo se vio las imágenes. Ok, aquí pueden escuchar en este video, me confirman si pueden escuchar, porque si no pueden escuchar, entonces no sé cómo se hace para que escuchen. Yo viste ese video. ¿Escuchan? No, señor. No se escucha, no se escucha. Ok, revisamos aquí, no se ve. A ver. Venga, a ver, yo intento otra cosa. Un momento. Listo, entonces voy a cambiar la ventana. Ya no voy a utilizar un video que esté. eh, Vamos a utilizar otro método. Creo que este sí va a ser efectivo. Listo. ¿Me confirman si escuchan, por favor? Cerca de las 9 de la mañana, el cuerpo de bomberos de... Sí, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, miren, el video demora 5 minutos, pero hay son muchas cosas que tenemos que analizar demasiadas. Por favor, mucha atención. Este martes, cerca de las 9 de la mañana, el cuerpo de bomberos de Ipiales recibe el llamado de emergencia desde el terminal terrestre de pasajeros. Se trata de José Heriberto Valladares, un operario de una empresa contratista, quien ha permanecido durante varios minutos al interior de una alcantarilla, donde al parecer adelantaba trabajos de inspección para una empresa privada, para la cual trabaja hace tan solo 8 días. Un obrero, digamos, de una empresa de Bogotá que estaban haciendo un levantamiento al nuevo Culver, quedó atrapado en esa alcantarilla, pues él baja sin ningún tipo de protección, sin medidas de seguridad. Una patrulla del cuerpo de bomberos, conformada por el teniente José Oviedo Rosero y su compañero, el bombero Víctor Rosero, son los primeros en atender el llamado de emergencia. El teniente José Oviedo, un experto y recorrido bombero de rescates en áreas confinadas, es quien baja para intentar salvar la vida del operario Valladares. Minutos más tarde, y ante la complejidad de las labores de salvamento, llegan más de 10 unidades del cuerpo de bomberos a reforzar las tareas de rescate.
y posteriormente se llaman los bomberos, los cuales en su rescate, también la alcantarilla muy angosta, quedan atrapados. El primero en ser rescatado es el operario José Heriberto Valladares, quien al parecer habría muerto al interior de la alcantarilla, ya que no respondió a los esporádicos intentos de reanimación de los que fue objeto algunos minutos después de haber sido rescatado. La tragedia ahora es parte de esta emergencia. José Valladares, de 45 años, muere en su trabajo. Deja 4 hijos, el más pequeño es de tan solo 4 años. Es la edad perfecta para que la tragedia se camufle en la única realidad para un inocente, el juego. Deja 4 hijos, deja de 22, 20, 9 y 4, pero mi hijo el mayor está estudiando. A partir de ese momento iniciaría otra desesperada lucha. Esta vez la pelea era frente a frente con la muerte por 2 compañeros bomberos, por 2 amigos. En esta lucha todos estaban dispuestos a arriesgar su vida por rescatar a sus compañeros, a sus amigos, quienes aún permanecían en el fondo de esta alcantarilla. Tranquilo, hermano, vamos, tranquilo. Tranquilo, vamos, papá, tranquilo, vamos, asegúralo bien. No sabes asegurarlo, vamos. Pero la muerte también estaba dispuesta a pelear y esta vez se empeñó para cobrarle al cuerpo de bomberos tantas batallas por ellos ganadas. Se fue el audio, no se escucha bien. Según el reporte de los médicos de urgencias, llegó sin signos vitales, presentando un cuadro de asfixia por intoxicación, al parecer por gases tóxicos, entre estos podría ser el metano. Solo los bomberos Víctor Rosero y Juan Cortés, quienes pusieron al límite su resistencia, lograron sobrevivir en esta batalla con la muerte. Batalla que ganaron, pero que les deja profundas heridas en el alma. Las del cuerpo se olvidarán en el próximo rescate, enseñanza que les dejó su amigo y maestro, el teniente José Oviedo Rosero, un bombero que ofrendó su vida en cumplimiento de una misión que aceptó hace más de 3 décadas. José Oviedo Rosero, a sus 40 años, con su muerte registrada un martes 4 de junio, también se graduó con el mejor título que la vida y un padre le puede ofrecer a un ser humano, a un hijo, ser recordado como un hombre bueno. Muy buen hijo y muy buena persona. ¿Qué más le puedo decir? ¿Quién me puede decir qué pasó? Que no confíen en los tenientes, eso es malo. No hay que confiar en los tenientes de su madre. Tenaz. ¿Qué más? Pasó un accidente. ¿Qué? Tampoco se está buscando que la persona se muera. Todo puede llegar a suceder. Así se tenga todo organizado, tú mismo lo decías en un inicio de la charla, tenemos el 80% de que algo pase mal. Exacto. Y algo pasó mal. Y a ese punto es al que voy justamente. Nosotros hablamos al principio de estadística y probabilidad, y en este caso hablábamos en alturas de una caída de los dos, era un 20% de la probabilidad. Lastimosamente en este proceso
pues murió tanto la víctima inicial, que era un trabajador de una empresa de comunicaciones, como un teniente. Dicen que era confiar en los tenientes. Pero a eso es a lo que vamos con la preparación previa. Hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de emergencias y muchas veces queremos que los procesos sean rápidos, sean fáciles y no tengan costo. De pronto, tanto a seguridad y salud no es factible ninguno de los tres. Seguridad y salud lleva su tiempo. No es fácil porque son procedimientos y tiene su costo, su inversión. Nosotros tenemos que ver que cuando vamos a hacer este tipo de valoraciones, tenemos que invertirle al proceso de rescate también, ¿sí? Como bomberos vamos a empezar a trabajar el tema de seguridad propia, ¿sí? Hasta qué punto llego, o si es factible o no. Y si no, no es que decir, ay, no, yo no rescato, sino mirar el método más efectivo para que ese rescate se pueda realizar. No es que, ah, no, así no se puede, mejor me voy. No, tenemos que mirar la manera más efectiva. Como bomberos seleccionamos el tema de ser servidores, de ayudar, de exponernos, porque es que el que no quiera exponerse como bombero creo que escogió la carrera que no era. Hay que exponerse, pero entonces vamos a tratar de reducir ese nivel de exposición o esa probabilidad de mortal presuntamente. Entonces, ya lo vimos el video. Listo. Rescate vertical, improvisado. Podemos hablar de un descenso controlado con cuerda, ascenso asistido con contrapeso, anclajes improvisados en estructuras, riesgo, riesgo caída libre, perdón, y fatiga muscular. La norma de trabajo en alturas dice que debemos tener puntos de anclaje certificados, pero esto no es tan factible en el tipo de rescate. Hablamos de anclajes improvisados en estructuras. Podemos hablar de estructuras de alta resistencia como columnas o vigas, incluso unos muy efectivos, teniendo una valoración adecuada, son los árboles, ¿sí? Utilizar un árbol como anclaje es muy efectivo. Cabe resaltar que a veces esa efectividad le tiene que restar otras cosas, como el cuidado de los equipos. Si yo coloco una cuerda en un árbol, por más que no le genere mucha fricción, va a generar un deterioro mayor a que si tuviera un punto de anclaje certificado con equipos certificados. Si lo hago directamente al árbol, si no, utilizo mosquetones o puntos de anclaje portátiles o cintas. Entonces, ahí es donde nosotros, o ahí es donde menciono el tema de generar un poquito de más inversión. No es lo mismo que yo coloque la cuerda abrazando directamente el árbol a que yo utilice una cinta que me abrace el árbol, un mosquetón y hago un nudo en la cuerda. Ahí es donde decimos, sí se necesita una inversión, ¿sí? Yo sé que a veces tratamos de hacer todo de la mejor manera posible con los equipos que hay, pero podemos incurrir incluso en inversión de nuestra propia seguridad. Cuando hablamos de colapso estructural, yo les mencionaba, no sé si supieron que hace poco murió una persona porque alguien de bomberos, no tengo claro el rango, se me pasa en este momento, pero la placa colapsó, ¿sí? ¿No Tenemos, es Bomberos Medellín? sí, sí señora, fue en Bomberos Medellín, pero no sé si fue, creo que fue un cabo. No lo tengo claro, les diría mentiras si les digo fue el tal rango, ¿sí? Pero sin embargo, vida es vida y fue un personal bomberil. Entonces, podemos hablar del colapso estructural, ¿sí? Identificación de no zonas seguras. Miren que estuve mirando un tema de ofertas laborales y en Bogotá se está necesitando para bomberos, pero que sean ingenieros civiles, porque están mirando mucho el colapso estructural. ¿Sí? Un ingeniero civil tiene de pronto la capacidad de analizar la estructura como tal, es decir, si es factible acceder o no. Yo sé que con experiencia, mi teniente, de pronto personas que ya están en colapso estructural pueden analizar muchas cosas, pero también se mira la identificación de zonas seguras. Extracción rápida de víctimas atrapadas. Un tema álgido como bomberos es tener claro cuántas víctimas hay en el punto de una estructura colapsada, porque nosotros no sabemos quién vivía ahí o quién trabajaba ahí.
Entonces, la extracción rápida de víctimas nos ayuda a que entre más víctimas evacuemos, mayor factibilidad nos da de tener tiempo para buscar otras víctimas. ¿A qué me refiero? Si yo me quedo con una víctima en el punto, porque es un punto seguro, y me quedo ahí, si yo tengo la posibilidad de evacuar la víctima en el menor tiempo posible, dejársela de pronto a otra entidad o a otros compañeros que le den una atención primaria, una estabilización e ingreso para buscar más víctimas, voy a ser más efectivo. A que no, listo, es que yo me quedo con esa persona para que no se me muriera, no, yo lo tengo claro. Pero yo tengo la posibilidad de hacer una extracción rápida y empezar a trabajar en pro de otras personas, sería lo más factible. Puede pasar que dentro del entorno existan personas que nosotros no veamos en la valoración inicial o en la inspección inicial de la zona. Pero de pronto con un segundo ingreso escucho o visualizo algo que en la primera vez no pude ver o escuchar. Entonces, por eso la extracción rápida de víctimas atrapadas es lo mejor en la medida de lo posible cuando yo puedo utilizar mi tiempo para buscar otras víctimas o incluso la estructura puede presentar más daños y puede empezar a colapsar y la zona que al principio era una zona segura llega a ser una zona insegura. Podemos hablar de uso de cuerdas para estabilizar, ¿sí? Para estabilizar la zona, para asegurar la zona, ¿sí? Siempre y cuando sea factible evitar la ruptura de ciertas estructuras o la caída de las mismas. Coordinación con brigada. La brigada puede presentarme lo que yo les decía al principio, no solo el hecho de que la brigada me rescate, sino que la brigada sea la que me reciba víctimas y me empiece a estabilizar. Por eso hablábamos, y lo que decía Javi enfoca en esto, es que somos un equipo de trabajo. ¿Sí? Si yo me pongo a yo mismo, saco, y yo mismo tiendo, y yo mismo hago atención primaria, y yo mismo estabilizo, y yo no digo que no sea posible, pero si tenemos una brigada de apoyo, la cual nos ayude a que ese tiempo se mejore, se utilice de una mejor manera, pues nuestra respuesta a la emergencia va a ser más efectiva. Vamos a hacer una actividad en este momento, ya acabamos la presentación,